Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Sohaib Nabi. Hola, muy buenos días. La crisis en Andalucía por los fallos en los cribados de cáncer de mama se ahonda. 2.317 mujeres han sido perjudicadas por los retrasos. Y es que hace menos de un mes la Junta, que encabeza el popular Juanma Moreno, hablaba de tan solo 4 casos. De 4 a más de 2.000 en apenas 3 semanas. Y con la que está cayendo el PP, sigue empeñado en confrontar y reñir con el Gobierno central. Enseguida vamos con todo el escándalo, pero antes... Los premios Princesa de Asturias que se entregaron este viernes, lo más destacado ha sido el discurso de la princesa Leonor, uno de los discursos con más carga política que se le recuerda desde que aspira a suceder la corona de España. Van a escuchar cómo se refiere, dirigiéndose a uno de los premiados, a la inmigración, en plena ola ultrapatriótica que criminaliza a estas personas. Querido profesor Masi, su trabajo nos permite comprender en toda su dimensión el gran desafío que tienen hoy muchos gobiernos con la inmigración. Ha roto las narrativas simplistas y ha formulado políticas migratorias basadas en datos y no en desinformación. Una ceremonia que ha servido también para escenificar esa sucesión en el certamen, con un Felipe VI cediéndole el protagonismo a su primogénita. Siguiendo la gala ha estado María Manjabacas. En su discurso más político, la princesa ha pedido respeto para el diferente, democracia frente a la intolerancia y derechos humanos frente a la indiferencia. También pedía que la sociedad no se olvide de los más vulnerables en este momento, los mayores y los jóvenes. A los jóvenes que pelean para formarse, para tener un trabajo, para tener un hogar. A las personas mayores que no desean estar solas. A nuestros niños y niñas en riesgo de pobreza. Por su parte, el rey pedía educación y valores para garantizar una convivencia democrática. Y en el capítulo de los premiados, discurso del escritor Eduardo Mendoza. No soy optimista ni pesimista porque no sirvo para prever el futuro. Pero no me gusta el mundo tal como lo veo hoy en día. Quizá porque he tenido la suerte de vivir una larga etapa excepcional de relativa paz, estabilidad y bienestar. Una ceremonia en la que el rey ha avisado de que pronto, puede ser el año que viene, le cederá ya todo el protagonismo de estos premios a la princesa de Asturias. Y nos queda el tiempo para este sábado. Meteorólogo Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Tiempo otoñal para este fin de semana, es decir, muy cambiante. Hoy la lluvia ganará protagonismo en la mitad norte de la península, especialmente en Castilla y León, que es donde será más persistente e intensa, y sobre todo en el sistema central. Aquí ambiente entre fresco y frío. En cambio, en el sur de la península, también en Baleares y Canarias, tiempo soleado y con un poco de calor, máximas cercanas a los 30 grados, alrededor de los 35 en la provincia de Málaga. Y mañana la situación será la inversa, es decir, más sol en el norte, nubes y tormentas con el paso de las horas en la mitad sur de la península y cerca del Mediterráneo, y cuidado porque algunas descargarán de manera torrencial. Mañana el descenso de temperaturas será ya más generalizado. Con la producción de Lorena Carramolino y la dirección técnica de Nick Sutherland y Emilio Escribano, empieza Matinal SER. Matinal Cadena SER. Ahora mismo, hasta el momento, que a mí se me haya comunicado son 4 casos de medio millón de mujeres que invitamos al año, ¿no? Que evidentemente lamentamos y pedimos disculpas por ello. Esto decía hace menos de un mes la ya cesada consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, a la que cesó Juanma Moreno por el escándalo de los fallos en los cribados. Bueno, pues de esos 4 casos que decía el 30 de septiembre, hemos pasado a más de 2.000, en concreto 2.317 las mujeres afectadas por los fallos en las pruebas a las que se someten para detectar de manera temprana el cáncer de mama. Hay mujeres que han tenido que esperar más de un año para comunicarles que tenían que hacerse otra prueba, la definitiva, que revela si tienen o no un tumor. Es más, la Junta reconoce que todavía hay más de 500 mujeres a las que todavía no se les ha practicado esta segunda mamografía. Radio Sevilla, Ana Fernández. La Consejería de Sanidad ha elevado a 2.317 las mujeres afectadas por los fallos en el programa del cribado del cáncer de mama, y de estas ya se les ha realizado una nueva mamografía a 1.778. El resto tienen cita para realizarse la prueba antes del 30 de noviembre. Son los datos aportados por la Junta en la constitución este viernes de la Comisión de Seguimiento para el Plan de Acción que han puesto en marcha para hacer frente a la crisis. Una reunión en la que los técnicos del SAS
país. Han insistido en que es imposible modificar, borrar o cambiar una imagen o informe técnico, como ha denunciado Amama y ya investiga a la Fiscalía de Sevilla. Mercedes Acebal es la coordinadora de las unidades de mama del Servicio Andaluz de Salud. Es imposible porque cuando se hace una mamografía dentro del cribado o una mamografía diagnóstica en un hospital, esas imágenes se vuelcan en el PACS, que es el sistema de almacenamiento de imágenes, y está vinculado a la historia clínica de la paciente. Eso no se puede borrar ni se puede modificar. La Junta insiste en que todo el proceso guarda las garantías que marca la ley. Amama, que no ha querido participar en la comisión de seguimiento puesta en marcha por la Consejería, ha convocado para mañana domingo una manifestación ante el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz. Crisis mayúscula que vuelve a poner de relieve la gestión del Partido Popular, pero más allá de asumir y depurar responsabilidades, a lo que están las comunidades gobernadas por el PP es en confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez. Este viernes, cuando se celebraba el Consejo Interterritorial de Salud, los consejeros del PP, de manera coordinada, se han marchado dando plantón a la ministra de Sanidad, a Mónica García, a la que acusan los populares de intentar politizar esta crisis. Y no es la primera actuación organizada del PP con este tema, porque recordemos que son estas mismas comunidades las que se niegan a entregar los datos con los cribados que pide el Gobierno central, Mariola Lourido. Salto cualitativo del PP con el plantón a la ministra, que ante su negativa les iba a exigir de nuevo en la reunión los datos y los resultados de los cribados del cáncer. Sanidad está estudiando medidas jurídicas ante lo que Mónica García considera una cafrada. Han pasado de ser irresponsables a ser, y perdónenme la palabra, a ser cafres. Hoy tenían la oportunidad de dar respuesta a los pacientes y, sin embargo, lo que han decidido es boicotear la transparencia. Piensa que algunos consejeros del PP están avergonzados del boicot, ve a Ayuso o a Feijóo detrás, y que fueron a Zaragoza a cenar y no a trabajar. El de Castilla y León actuó de portavoz del bloque. Nunca se han ocultado los datos, nunca se ha ocultado información y verdaderamente es una manipulación indecente lo que hace la ministra. Dicen que no van a aguantar el uso partidista que hace Mónica García del sistema de salud ni sus imposiciones. Al PP se le acumulan las crisis por su gestión, lo recordaba antes nuestra compañera Ana Fernández, que mañana domingo hay convocado una manifestación en Sevilla. Pero además, hoy en Valencia está prevista otra protesta en contra de Carlos Mazón y de su gestión por la Dana a tan solo unos días del aniversario de la tragedia. Porque un año después continúan apareciendo más detalles sobre la negligencia del presidente valenciano. A día de hoy seguimos sin saber qué hizo entre las 7 menos cuarto de aquella tarde, la que terminó su famosa comida en el Ventorro, hasta las 8:30, cuando aparece por fin en la reunión del CECOPI. Hasta ahora lo que sostenía la Generalitat es que el presidente estuvo durante esas horas trabajando en su despacho. Esto es lo que decía la Generalitat. Pero ojo a lo que cuenta el diario El País, a través de un testigo anónimo. Esta fuente confiesa que Mazón no llegó al Palau de la Generalitat hasta las 8 menos cuarto de la tarde, o sea, una hora después de salir del Ventorro. Lo que ocurrió en ese lapso de tiempo con Mazón, mientras los pueblos se inundaban, de momento aún no lo sabemos. Y entre tanto los valencianos siguen focalizados en la reconstrucción. Muchos negocios, pequeños comercios sobre todo, continúan haciendo frente a la crisis. Valencia, Dirán Sánchez, buenos días. Buenos días, Sohaib. Los pequeños comercios son los más afectados un año después por la Dana. Según los datos de CaixaBank Research, estas empresas facturan todavía un 10% menos que antes frente a las grandes superficies que ya han recuperado el nivel de ventas. Las primeras semanas tras las inundaciones fueron las más complicadas. La facturación llegó a caer un 83% en la zona y el consumo de los residentes se redujo a la mitad. Oriol Aspats, de CaixaBank Research, añade que la recuperación ha sido desigual también entre personas con diferentes rentas. La recuperación de los hogares con ingresos más bajos ha sido más lenta y de hecho estos todavía presentan niveles de gasto inferiores a los que tenían antes de la Dana. En toda la zona afectada ahora mismo hay más comercios activos que antes del episodio, pero en Alfafar, Massanassa o Sedaví todavía no se ha recuperado el nivel previo.
El gobierno mete prisa a Europa para negociar la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera como lenguas cooficiales. El ejecutivo de Sánchez ha acordado con su homólogo, el conservador Mersch, que es el principal escollo para sacar adelante esta medida. Bueno, pues han acordado abrir un diálogo. Todo esto ocurre casualmente cuando Junts está a punto de escenificar la ruptura con el gobierno en esa reunión en Perpiñán el lunes. Y claro, esto es un guiño de Pedro Sánchez, se ha interpretado como un guiño de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont. Guillermo Hace un mes, desde el Palacio de la Moncloa, era el propio canciller alemán el que enfriaba las posibilidades de aprobar la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Decía Merz que sería posible cuando la inteligencia artificial suprima el coste de pagar a los traductores. Hoy, sin embargo, Alemania da una oportunidad a ese compromiso que el PSOE adquirió con Junts. Vamos a intensificar aún más a partir de hoy el diálogo con Alemania para lograr la unanimidad en el Consejo con rapidez. El momento en el que se aceleran las conversaciones no es casual, se hace justo cuando los independentistas amenazan con retirar de manera definitiva su apoyo a la coalición. La Moncloa espera que esto sirva de aliciente para que los de Puigdemont suavicen su postura. 10 millones de europeos hablan catalán y tienen que verlo reconocido como lengua oficial europea. Celebra el ministro Álvarez el paso dado por Alemania en una cuestión de la que depende la estabilidad del gobierno español. La crisis abierta en el Poder Judicial ha provocado este viernes la primera dimisión o amago de dimisión. Se trata de uno de los vocales progresistas de Fernández Seijo, quien ha transmitido esa voluntad de dimitir por escrito. Todo esto viene porque el sector progresista del Poder Judicial denuncia un alineamiento de la presidenta, de Isabel Perelló, con el bloque conservador. Un alineamiento que ha culminado esta semana con los conservadores quedándose con el control de la comisión permanente, que es, digamos, como el núcleo de no solo de la toma de decisiones importantes que tiene este órgano. Y para rizar el rizo, no solo la presidenta pactó con los conservadores este reparto, sino también uno de los vocales, en teoría, alineado con los progresistas. De hecho, fue elegido a propuesta de Sumar. Información de Pedro Jiménez. José María Fernández Seijo, uno de los vocales de más peso del grupo progresista, ha transmitido a Isabel Perelló su voluntad de dimitir por, dice, el castigo al que la presidenta del Poder Judicial somete a su grupo. Ahora Perelló tiene que admitir la renuncia para activar el relevo con el primer sustituto en la lista de jueces elegido por las cámaras. El Consejo del Poder Judicial estalla después de que los conservadores impusieran un nuevo reparto de poder que les da el mando en el órgano de gobierno de los jueces. A los votos de sus 10 miembros se les sumó el de la progresista Perelló y el del vocal, también progresista, Carlos Hugo Preciado. Preciado, asociado a Jueces para la Democracia, ha estado en Ávila en el congreso de su asociación, donde algunos compañeros le han reprochado su pacto con los conservadores y le han invitado a dimitir. Él ha descartado hacerlo. Empieza una nueva etapa en el Consejo General del Poder Judicial con mayoría conservadora en la comisión permanente, que es la que dirige el órgano de gobierno de los jueces. A punto de llegar a las 7:13, las 6:13 en Canarias. Carga, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar. Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es. La cadena SER presenta I+D Agro, el encuentro para hablar de desarrollo e innovación en el sector agroalimentario. La formación es la base sobre la que se construye el futuro del sector y Palencia será el punto de encuentro para conocer nuevos proyectos y debatir sobre el crecimiento del medio rural. El jueves 30 de octubre desde las 9 de la mañana en Palencia. Síguelo en directo en agroenlaser.com. I+D Agro, presente y futuro del sector primario. Matinal Cadena SER. Sohaib Navi. Las eléctricas ya han comunicado al gobierno su intención de prolongar la actividad de la central nuclear de Almaraz más allá de 2027, fecha en la que estaba pactado el cierre de la planta. Iberdrola, Naturgy y Endesa, dueñas de la central, tienen que esperar ahora a que el gobierno apruebe esta decisión. Amplía de la Molina. La carta está dirigida a la vicepresidenta y ministra Sara Agesen. En ella, las tres eléctricas expresan al Ministerio su disposición a ampliar el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, según aseguran fuentes de transición ecológica. El escrito lo ha adelantado el diario El País, que publica varios de sus párrafos, según los cuales las empresas argumentan que están dispuestas a solicitar esta prórroga para Almaraz hasta 2030 en el contexto actual de incertidumbre sobre la estabilidad de tensión en el sistema eléctrico español y, como consecuencia,
incluya en la garantía de suministro. También se leería en esa carta que, en función de los calendarios aplicables en cada caso, las empresas estarían dispuestas a tramitar la extensión del resto del parque nuclear. La misiva no es una petición formal que llegará previsiblemente la semana que viene, como acordaron las 3 propietarias el pasado miércoles. El Gobierno ha mostrado su disposición en varias ocasiones a estudiar la ampliación del calendario para Almaraz, siempre que se cumplan 3 requisitos que hoy ha vuelto a reiterar: la seguridad radiológica, la garantía de suministro y que no suponga un coste ni para consumidores ni para contribuyentes. Y los datos de empleo que hemos conocido este viernes dejan resultados bastante llamativos, porque por un lado el paro sube, pero por otro también crece el empleo. A los 129.000 nuevos ocupados, que supone un récord de empleo, se juntan los 60.000 parados más. Datos de Estefanía Salvatierra. Para el Gobierno, los datos que deja esta EPA corroboran el dinamismo del mercado de trabajo. Entre julio y septiembre se crearon 118.400 empleos. Es el dato más moderado en 6 años, pero sirve para marcar un nuevo récord de ocupados. España roza los 22,4 millones de trabajadores. Esta EPA deja más empleo y más paro. 60.000 desempleados más, que elevan la tasa de paro hasta el 10,45%. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, lo justifica así. ¿Y cómo explicamos esto? Pues por este aumento de personas que se incorporan al mercado laboral, que si vemos los datos de los últimos 12 meses, el paro ha descendido en 140.900 personas. Los empresarios hablan de signos de fatiga en la creación de empleo y los sindicatos ponen el foco en los salarios. Unai Sordo. Y si los salarios se incrementan en España, va a redundar en posteriores creaciones de empleo. Para Sordo, estos datos consolidan una tendencia que nos llevará al pleno empleo en los próximos años. España atraviesa un proceso de sobreenvejecimiento que supone retos urgentes para la salud y el cuidado de las personas mayores. Es la conclusión de un informe que ha presentado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Marina Fernández. La mitad de los mayores de 85 años sufren enfermedades crónicas y más de 500.000 de hogares con personas dependientes no tienen servicios adecuados. Julio Pérez, demógrafo y sociólogo del CSIC. Que tenemos que ocuparnos de manera urgente ya de la cuestión de la dependencia, porque esto no ha hecho más que empezar. O sea, ahora lo que nos viene encima es toda la generación del baby boom. Vivir cada vez más, recuerda, es un éxito, no un problema. Los países con más PIB per cápita son también los que tienen más proporción de mayores, pero hay que adaptar el sistema a esa realidad. De la crónica internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dado un paso más este viernes en su amenaza militar en la zona del Caribe. En esa lucha contra el narcotráfico que dice estar librando el republicano, la Casa Blanca ha ordenado el despliegue del mayor portaaviones que existe dentro de la flota estadounidense. Uno de los países en la mira de Trump, Venezuela, ya ha respondido. Lorena Carramolino, buenos días. Buenos días. Y lo ha hecho, Lorena, a través de su presidente, Nicolás Maduro, quien acusa a la administración norteamericana de inventarse una guerra. Sí, el Pentágono ha anunciado este viernes que va a desplegar en el Mar Caribe el mayor portaaviones de la flota estadounidense, el conocido como Gerald Ford, que se sumará al submarino de propulsión nuclear desplegado ya allí. Después de este anuncio, Donald Trump acaba de decir lo siguiente. Veréis cómo las drogas dejan de entrar en Estados Unidos, dice. Ante estas continuas amenazas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a Estados Unidos de inventar una guerra. Se están inventando una nueva guerra eterna. Que América del Sur y el Caribe todo dice no a la guerra, sí a la paz. Venezuela es un país libre de producción de cocaína. Mensajes lanzados en plena escalada de tensión entre ambos países por los ataques del gobierno de Donald Trump a supuestas narcolanchas que transportan droga de Venezuela a Estados Unidos. El último de estos derribos lo ha confirmado este viernes la administración estadounidense. En él han muerto 6 personas y al menos serían 9 los ataques a este tipo de embarcaciones que han dejado más de 35 muertos. Y otro de los gobiernos, Lorena, en el punto de mira de Trump es el del colombiano Gustavo Petro, al que la Casa Blanca ha decidido aplicar sanciones por no luchar, justifican, contra el tráfico de drogas. Y tenemos también respuesta del presidente colombiano a Donald Trump. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido este viernes al presidente de Colombia en la llamada lista Clinton, donde se registran a personas sospechosas de tener vínculos con el narcotráfico. Ante esta decisión, Gustavo Petro ha respondido refiriéndose directamente a Donald Trump. Y sé que el señor Trump no tiene ni idea de lo que soy yo
ni de lo que pienso. Ni siquiera sabe con claridad en dónde queda Colombia. Dice Petro que luchará judicialmente contra esta decisión del gobierno de Estados Unidos. Lorena, gracias. A ti, hasta luego. Trump, que por cierto ya está preparando el encuentro con su homólogo Xi Jinping para la semana que viene, cumbre de la que estarán pendientes las economías de todo el mundo en plena guerra arancelaria. A esta hora ya están reunidas las dos partes en Asia para cerrar y ultimar los detalles de esa reunión. Nos vamos a Pekín, Adrián Foncillas. Está negociando esta mañana en Kuala Lumpur Heili Feng, viceprimer ministro, y Scott Bessent, secretario de Estado, para rebajar las tensiones comerciales y a la vez preparar la cumbre de Xi y Trump del próximo jueves en Corea del Sur, la primera desde que el presidente estadounidense regresara a la Casa Blanca. Un día después de esa reunión, y si no hay acuerdo, entrarán en vigor los aranceles del 100% a las mercancías chinas que impuso Trump por las restricciones a la exportación de las tierras raras. A la cumbre de la PEC en Corea del Sur también acudirá el primer ministro canadiense Mark Carney, quien después de que Trump rompiera las negociaciones comerciales con su país, quiere reforzar los lazos con Asia y especialmente con China para mitigar la dependencia con su vecino. Sobre la guerra de Ucrania, Rusia asegura que la solución diplomática a este conflicto está cada vez más cerca de concretarse. Es lo que ha dicho un emisario de Putin a la CNN. Este emisario, que se encuentra de visita oficial en Estados Unidos para acelerar precisamente las negociaciones de paz entre el Kremlin y el gobierno de Zelensky con la mediación de Washington. Esto ha ocurrido en paralelo a la cumbre en Londres de la denominada coalición de voluntarios que respaldan los intereses de Ucrania. Los aliados insisten en la idea de ahogar económicamente a Rusia para presionar a Putin y acercarle a la mesa de diálogo. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Los países de la llamada coalición de voluntarios han redoblado su apoyo a Ucrania y han insistido en su intención de seguir añadiendo presión a Putin para sentarlo en la mesa de negociación. Vuestra seguridad es nuestra seguridad. Lo que ocurre hoy en Ucrania determinará nuestro futuro en los próximos años, ha dicho el primer ministro Keir Starmer. Pero el encuentro, al que han asistido más de una veintena de líderes de forma presencial y telemática, ha concluido con pocos resultados prácticos. Los miembros de la coalición han acordado buscar soluciones para desbloquear cuanto antes los activos congelados a Rusia, algo con lo que los países de la Unión Europea todavía no se han puesto de acuerdo, y se han comprometido a mantener el abastecimiento de armamento a Ucrania, incluidos misiles de largo alcance, aunque han evitado hacer anuncios concretos. Bueno, y mientras los hay quienes apuestan por aumentar las sanciones contra la agresión rusa, hay otros que intentan aflojarlas. Es el caso del ultraderechista Viktor Orbán, el principal aliado de Moscú en Europa. El presidente húngaro trabaja para seguir comprándole petróleo a Rusia pese a las sanciones que pesan por Estados Unidos contra las principales energéticas rusas. Amplía Manuel Reyes. Orbán sostiene que de cumplir con Trump aumentarían los precios de la energía en Hungría, algo que dice no se puede permitir el país. Está decidido, por tanto, a seguir comprando crudo ruso y para ello está en coordinación con el grupo MOL, la mayor petrolera de su país y líder también en Eslovaquia. Orbán sigue así con su agenda propia, incluyendo críticas a la Unión Europea, rechazando las sanciones contra Moscú y afirmando que los 27 deberían de dejar de enviar armas y fondos a Kiev. Palabras duras para los socios comunitarios, no tanto para Trump, a pesar de no compartir las sanciones al petróleo ruso. Insiste en ser el anfitrión del cara a cara Trump-Putin, afirmando que a pesar del aparente rechazo del estadounidense, solo está aparcada. Un guante que recogen desde Rusia. Dice el portavoz del Kremlin que ni Trump ni Putin van a reunirse por reunirse, pero que el encuentro solo está interrumpido, no cancelado. Jamás ha acordado ceder el gobierno de Gaza a un comité palestino conformado por tecnócratas. Así lo ha comunicado la milicia que opera en la franja en pleno alto el fuego con Israel. Victoria García. Tras una reunión con diferentes facciones palestinas en la capital de Egipto, Hamás dice ceder el gobierno de Gaza de momento a un grupo de tecnócratas de reconocida independencia y prestigio, pero oriundos de la franja, a políticos para que restauren la unidad nacional y el proyecto palestino con una sola voz, rechazando todas las formas de anexión y desplazamiento, no solo de la franja, sino de Cisjordania y de Jerusalén. Seguirán aplicando las medidas de alto al fuego, entrega del
el gobierno de Gaza establecimiento de un comité internacional que se encargará de supervisar la financiación y la reconstrucción de la franja, y en apenas 2 días han visitado Israel el vicepresidente norteamericano Vance y el secretario de Estado Rubio. Este último cargaba contra la UNRWA, la agencia de la ONU en Gaza. La define como una filial de Hamás y negándose a dejarla participar en el proceso de reconstrucción. La Comisión Europea estudia multar a la empresa estadounidense Meta y a la china TikTok por no poner mecanismos eficaces en sus plataformas que permitan a los usuarios alertar sobre los contenidos como material terrorista o de abuso sexual infantil. Nos vamos a Bruselas, Enrique García Pozo. Ya lo hizo hace unas semanas con Snapchat o YouTube y ahora la Comisión pone el punto de mira en estas empresas por el incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales. Bruselas advierte que TikTok y Meta, la matriz de Facebook o Instagram, no está proporcionando mecanismos para que los usuarios puedan denunciar contenido potencialmente ilegal, desde material pedófilo a contenido terrorista. Advierte que los mecanismos que ofrecen a los usuarios son insuficientes para denunciar este tipo de contenidos. Las conclusiones son preliminares y esto permite que las plataformas puedan responder a la Comisión aportando información. Si la investigación sigue adelante, pueden enfrentarse a multas millonarias de hasta el 6% de su facturación anual. No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual. Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar? En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es. ¿Quieres ser jueza? ¿Te gustaría ser fiscal? Con las becas SERE tienes la oportunidad de cumplir tus sueños sin importar quién seas ni de dónde vengas, solo tu esfuerzo y vocación. Entra en becasere.es e infórmate de cómo solicitar tu beca para preparar estas oposiciones. Porque con las becas SERE, lo que quieras ser, serás. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Gobierno de España. En Castilla y León, todo nace sabiendo. Sabe a reconocer la excelencia de las cosas buenas. Sabe a degustar estrellas y a conservar nuestra historia para disfrutar del presente. Tierra de sabor. Despensa oficial de la Selección Española de Fútbol. Junta de Castilla y León. Este sábado a partir de las 2 de la tarde hay Liga, hay Carrusel. Derbi en Mestalla. Valencia, Villarreal. Y además, Girona Oviedo, Español Elche y Athletic Club Getafe. Noche de carreras, desde el circuito Hermano Rodríguez de Ciudad de México, entrenamientos libres y clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1. Lanzamiento de 3, triple. Y también una nueva jornada de la Liga ACB y de la Liga Hypermotion. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER. Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Cadena SER. Número 1 en deporte. Matinal Cadena SER. Sohaib Navi. Pues vamos ya con la información del deporte. Mauro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La selección española femenina dio un paso de gigantes anoche de cara a clasificarse a la final de la UEFA Nations League tras vencer 4-0 a Suecia en la ida. Gran partido de las de Sonia Bermúdez, que tuvo un debut de ensueño en el banquillo de España a base de goles, buen fútbol y mucha diversión. Alexia Putellas fue una de las futbolistas más destacadas en este partido, empezando esta fiesta en Málaga con un golazo de falta y marcando el tercero del encuentro. Pero la gran destacada fue Claudia Pina, que fue nombrada como MVP tras marcar los otros 2 tantos del encuentro, saliendo desde el banquillo en la primera mitad tras la lesión de Salma Parayuelo, que salió del campo entre lágrimas y que fue la nota discordante de una noche para el recuerdo. Así lo admitía Sonia Bermúdez en rueda de prensa, hablando de la agresividad de las suecas en algunos momentos del partido. Estamos esperando ver el alcance, ver cómo está. Hemos visto que ha salido triste, pero me gustaría remarcar la patada que ha recibido por detrás, porque creo que bajo mi punto de vista, no he visto la imagen repetida, puede ser fuera de juego, pero para mí luego hay una agresión y esperar que no sea nada. Creo que se pueden sacar antes tarjetas, creo que se puede cortar antes,
porque al final estás jugando con la salud de las futbolistas. La selección buscará sellar el buen trabajo realizado anoche, el martes 28 de octubre, en la vuelta a las semifinales de la Nations League. Además, anoche se abrió la jornada 10 de Liga con la victoria de la Real Sociedad ante el Sevilla por 2-1. Mikel Oyarzábal marcó los 2 tantos de la Real en el partido, dejando al Sevilla con muchas dudas en la mitad de la tabla, en una temporada donde se están viendo picos de forma muy pronunciados. El técnico sevillista Matías Almeida hablaba sobre ello, comentando que están regalando demasiado. Bueno, creo que el partido hoy fue parejo, pero los errores nos están condicionando mucho. Si cuento todos los goles que hemos recibido y los puedo enumerar, que son errores muy graves para defender una posición, para defender, digamos, qué es lo que buscamos. Es demasiado regalo en un fútbol que no te permite y que nadie te regala nada. Insistir en todo esto sabiendo que no estamos en condiciones de regalar tantas cosas fáciles. Para hoy tenemos 4 partidos. A las 2 de la tarde se abre esta jornada de sábado con el Girona Oviedo en la lucha por los puestos de abajo. Mientras a las 4:15 de la tarde se disputará el duelo entre 2 de las grandes sorpresas de lo que va de Liga, el Español Elche en Cornellá, y a las 6:30 se jugará todo un Athletic Club Getafe. Por último, para cerrar, se jugará a las 9 de la noche un derbi valenciano, Valencia-Villarreal. Pues así llegamos a las 7:30, las 6:30 en Canarias. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi.